Nuestro invitado de hoy comenzó muy joven escribiendo radionovelas. En ese momento estudiaba también geografía y pedagogía. Hoy es uno de nuestros cineastas más reconocidos, con títulos como Conducta, Los dioses rotos y Sergio y Sergei. Es un verdadero placer recibir hoy en A Dos Voces a Ernesto Daranas. La mejor opción para Charles es la escuela de conducta. Este no es el primer reporte de la trabajadora social. Yo no te dije que no quería más problemas con la escuela. Pero luego este muchacho es demasiado, Carmela. ¿Qué cosa es eso de apartar a Chala un tiempo de su casa? Ningún alumno mío ha ido a parar nunca a una escuela de conducta. Y Chala no va a ser el primero. ¿Quién habla ahí? Romeo, in the orbital station. Orbital на станция Мир, вы говорите? Вы говорите по-русски. Инженер. Нет. Философия. Marxism. La escritura ha sido una constante en su vida, sobre todo es el primer camino que lo llevó hacia la radio. ¿Cómo fue ese encuentro con los medios? Desde mi época de estudiante de geografía ya escribía para la radio. De hecho todavía mantengo, he luchado por mantener siempre un programa que tengo en Radio Taíno y un programa que tengo en Habana Radio. O sea, alterno eso donde quiera que esté, por muy complicado que esté, mantengo ese vínculo con la radio. Es un medio que me gusta, es un medio que amo. Después, bueno, empecé a vincular un poco lo que había estudiado, la geografía, con documentales de naturaleza, después fueron documentales de temas etnográficos, escribí ficción, hice radionovelas, series de televisión, o sea, esa fue más o menos la génesis, la formación. Adquirir un poco ese oficio de narrar, que en cada medio tiene sus características, sus cosas bien específicas. Y nada, así hasta que llegué al cine casi por azar con Los dioses rotos, que era una obra inicialmente concebida para la televisión. Y bueno, ahí he empezado otra etapa y creo que en cada medio he encontrado buenos compañeros, he encontrado buenos equipos de trabajo. Son todos medios colectivos donde el team con el que uno trabaja es fundamental. Y de hecho tengo traslaciones, o sea, tengo gente que está trabajando conmigo ahora en el cine que viene conmigo desde los años de la radio. O sea que de alguna manera ha sido un viaje de ida y vuelta siempre entre estos tres medios. Su obra en el cine tiene una base muy fuerte también en las estructuras y las dinámicas propias del documental. ¿Cuánto le debe al documental como espacio de formación Ernesto Daranas? Sí, yo creo que hay de hecho muchos elementos, sobre todo en Los dioses rotos, la primera película que hice, que provienen del trabajo del documental. O sea, el documental indiscutiblemente marcó una parte y marca una parte del trabajo que he hecho. Trabajé durante varios años. El documental es un género que disfruto mucho, al que quiero regresar ahora justamente. O sea, me interesa mucho la manera en la que uno puede abordar la vida, la realidad, nuestra cultura. Casi siempre trato de que sean temas nuestros, temas cubanos, que también he trabajado mucho el tema de la emigración, específicamente con Galicia en años anteriores, pero es un género que por lo menos yo disfruto mucho y que siempre veo, siempre encuentro formas de vincularle con el trabajo que hago para la ficción. Hay una diferencia fundamental, o sea, para mí el documental es la realidad, una interpretación siempre de la realidad, la verdad de la vida, de personajes reales. Sin embargo, por lo menos en la manera en la que yo he abordado la ficción, aunque toque temas duros, temas polémicos, temas sociales, siempre es mi interpretación de esa realidad. O sea, siempre en eso hay un ingrediente fundamental que es de fantasía, que es de imaginación, que es también un poco de cómo uno quisiera que fueran las cosas o cómo uno recuerda las cosas. En particular, la manera en la que me relaciono con la ciudad en la ficción es muy diferente al modo en que lo hago en el documental. En la ficción es La Habana que yo sueño, es La Habana que me gusta, La Habana que yo sé que pierde cada día cosas de un valor inestimable, ¿no? En el documental no, en el documental tengo los pies más puestos en la tierra, estoy más vinculado con la realidad. Pero de igual modo los dos géneros me sirven para lo mismo. O sea, son reflexiones y maneras de aproximación a lo que estamos viviendo, a mis inquietudes sobre Cuba, a mis inquietudes sobre la sociedad, sobre nuestro presente, sobre el futuro nuestro, indagaciones en nuestro pasado que me parecen fundamentales para entender también hacia dónde vamos, de dónde venimos. Y en ese sentido es donde encuentro siempre comunicación entre el documental y la ficción.
En su obra hay una base siempre de investigación histórica, aunque se esté abordando un tema de ficción. En el caso de Conducta específicamente, ¿cómo fue el trabajo con el equipo? ¿Cómo fue esa investigación que subyace en el propio proceso de escritura del guión? Esa base investigativa proviene justamente de la cultura del documental. O sea, para preparar el documental, o sea, que hay un gran trabajo de base, un gran trabajo de búsqueda. A la hora de abordar la ficción hago exactamente lo mismo. O sea, en el caso, por ejemplo, de Los Dioses Rotos, me implicó una investigación sociológica realmente compleja, difícil, porque tenía que acceder a zonas complicadas de nuestra realidad, la búsqueda de informantes, la búsqueda de testimoniantes. Muchas de esas cosas están en la película. En el caso de Conducta fue una pesquisa por nuestro sistema de enseñanza, fue una pesquisa por nuestras escuelas de conducta, fue una pesquisa por la problemática de nuestros niños. O sea, incluso el propio modo en el que armamos la película trajo muchas cosas de la realidad aportadas por los propios niños de la película que provenían de ese entorno en que se desarrolla la historia. Sin duda el cine es un espacio desde el cual también se reconstruye esa imagen de lo cubano, esa identidad nacional. En su caso, ¿cuáles son las obsesiones que confluyen a la hora de concebir un guión para el cine, la radio o la televisión? El cine cubano tiene un desafío muy complejo y por eso suele ser tan polémico. Sobre el cine cubano y sobre el arte cubano en general recae un gran peso y una gran presión, porque se le considera hipercrítico, se le considera, o sea, hay un grupo de consideraciones que no son más que el desbalance que hay entre la manera en la que nuestra realidad es representada en los medios y la manera en la que el arte representa nuestra realidad. O sea, no es que el arte sea hipercrítico, es que el arte siempre se refiere a las problemáticas de su tiempo, como debería ser el periodismo, como debería ser la investigación social. O sea, eso es saludable, eso es oxigenante, eso siempre reporta beneficios. Y entonces, por esa parte cae sobre el cine cubano una presión especial, porque dentro de las artes el cine es posiblemente la más masiva. Se consume de una manera universal, muchos, gran parte de nuestro pueblo tiene acceso a nuestras películas y en el mundo hay acceso también a nuestras películas. Entonces hay un celo excesivo sobre la manera en la que el cine nuestro refleja la realidad. Otra cosa que nos pasa es que hay muy poca producción de cine cubano. Entonces esa poca producción de cine cubano determina que no haya la diversidad que debiera haber. O sea, películas históricas, películas socialmente más duras, más complejas, películas artísticamente con otras búsquedas formales, con otras experimentaciones. Esa riqueza, ese abanico es justamente que propiciaría un desarrollo como el que soñamos para nuestra cinematografía y lograría algo que es fundamental, lograría que todos los meses se estrenara una película cubana y todos los meses hubiera esas colas que provocan en el festival nuestras películas. Y eso sería, creo que, una ganancia para todos. Y al mismo tiempo suavizaríamos un poco esa presión, esa tensión de pensar o de sentir o de percibir que el cine cubano es hipercrítico. O sea, es nuestra realidad la que propone los temas. Los artistas no son responsables de la realidad en la que viven, simplemente la reflejan y dialogan con ella. Entonces, en la medida que nuestra sociedad en general establezca ese diálogo en la prensa escrita, en la televisiva, en todas las áreas de pensamiento social, eso será más natural y será más transparente también, creo que para todos, ¿no? En los últimos años, el cine cubano, específicamente el ICAI, se ha abocado también a las coproducciones. ¿Cuáles son los riesgos de asumir este tipo de proyectos, este tipo de relaciones? Y sobre todo, en su caso, ¿cuál ha sido su experiencia trabajando con productores de otros países? Mi idea era hacer una película completamente cubana. O sea, porque justamente en esa investigación, en ese trabajo de base que hicimos, nos dimos cuenta que podíamos hacer la película completamente con el personal que tenemos en Cuba. Lo que determinó que la película terminara recurriendo a una coproducción fueron factores económicos, o sea, factores de presupuesto. La película nació con el entusiasmo y el apoyo de RTV Comercial, de los productores de RTV Comercial. Se sumó inmediatamente el ICAI interesado en ser parte del proyecto. Tratamos realmente de hacer la película solamente entre nosotros. Nos convencimos entre todos de que podíamos hacerlo, pero bueno, falló esta parte, ya la parte de financiamiento, entonces fue donde entró Mediapro a coproducir con la película, ¿no? Entonces, por supuesto, lo hicimos con un poco más de recursos, con un poco más
de comodidad, sobre todo lo referido a la estación orbital Mir. Pero no puedo dejar de mencionar nunca que me hubiera encantado hacer una película 100% cubana, sobre todo una película como esta, con elementos del espacio, porque se puede hacer en Cuba, porque hay talento en Cuba para hacerla, ¿no? Pero bueno, ya en la circunstancia en la que nos encontramos, fue importante, por supuesto, la entrada de Mediapro, que nos facilitó recursos que se nos iban de las manos para lograr esto, ¿no? Es muy visible que gran parte de su formación proviene del documental y también de las prácticas que genera el documental, pero cuando hace ficción, como es el trabajo con los actores, ¿cómo cambia esa dinámica en el set de grabación? Suelo tener muy buena comunicación en general con el equipo, sí, soy exigente, creo que como todo director, pero suelo tener muy buena comunicación, no solamente con los actores, sino con el equipo en general. O sea, una cosa esencial es abrir la puerta al espacio creativo para todos por igual. O sea, cualquier especialista en una película aporta algo fundamental. Desde un actor que hace una observación a un personaje o hace una lectura de su personaje, hasta un especialista en arte, en técnica, en cámara, en cualquier, el músico, o sea, cualquiera realmente puede aportar cosas que tú no tienes contempladas, que no tienes previstas. Y esa es la importancia, para mí eso es fundamental, de habilitar desde el arranque del proyecto dos cosas. Una, que todos conozcan a profundidad lo que se quiere con la película y que todos formen parte de esa propuesta. Y el segundo elemento es que todos se sientan en libertad a partir de eso, de aportar, o sea, de enriquecer y de hacer crecer ese proyecto. Hay una cosa, bueno, se dice que uno siempre cuenta la misma historia de diferentes maneras, ¿no? Yo creo que sí, por lo menos en mi caso pasa eso, ¿no? Mi obsesión siempre es la autoestima nacional. O sea, mi obsesión es el autorrespeto, o sea, el valor que debemos darnos a nosotros mismos. Hay cosas ahí que son esenciales y que parten de la autoestima, parten de respetarnos a nosotros mismos y sentirnos en derecho en el derecho y en la dignidad de expresarnos como pensamos y como sentimos. Eso me parece que es fundamental y eso está en todas mis películas. En efecto, hay riesgos, hay diferencias en cada una de ellas. En Conducta estaba este tema del trabajo con los niños que me propuse que fueran niños sin experiencia actoral y vuelvo a lo del equipo porque el resultado de Conducta hubiera sido inconcebible sin el trabajo de Mariela López, la directora de casting. O sea, nuevamente aquí tener en cada especialidad a alguien con talento, a alguien involucrado realmente en el proyecto es fundamental. En esta película que acabo de hacer, entre muchos nombres, hay uno que no puedo dejar de mencionar, el señor Sergei Pedro Suárez, el editor con el que he trabajado tantos años, que fue el que hizo todo el diseño tecnológico de la película, resultó fundamental. O sea, siempre hay alguien y hay muchos especialistas sobre los cuales recae los riesgos que uno corre. O sea, uno corre riesgos en la medida en la que uno sabe que puede correrlos con los compañeros que tiene al lado. O sea, yo solo no me atrevería a correr determinados riesgos, ni los que corrí en Conducta, ni los que corrí en esta película. O sea, por eso este es realmente un trabajo, siempre se dice, pero es real, es así. Es de equipo, es de staff. O sea, cuando tengo una idea, lo primero en lo que pienso es con quién la puedo llevar a cabo. O sea, con qué compañeros puedo recorrer este camino, con qué profesionales, qué me pueden aportar, qué cosas tienen ellos que yo no tengo. O sea, cómo pueden llenar lagunas mías como director. Y entonces eso es lo que hace posible correr riesgos y probar cosas diferentes en cada proyecto. Me comentaba que después de varios años alejado del documental regresa con un nuevo proyecto. ¿En qué consiste este nuevo sueño? Nada, estoy empezando a armar, a ver qué puedo hacer con una vida tan interesante como la de Natalia Bolívar. Somos amigos hace muchos años y siento que le debo este documental o lo que salga, porque no sabemos exactamente qué va a salir. Nos sentaremos a hablar ahora, pero se lo debo hace mucho tiempo. Es una persona esencial en la cultura cubana, es una mujer auténtica, admirable, una gran amiga, una gran compañera, una mujer valiente. Y encarna eso de lo que te hablaba. Natalia es la autoestima nacional, o sea, Natalia es el orgullo de Cuba, ¿no? de ser cubana, y eso es una cosa que me fascina de ella y nada, vamos a ver qué sale. Estamos empezando a trabajar, no tenemos claro todavía qué vamos a hacer, estamos empezando a tantear.
Como realizador se percibe en su obra un compromiso con su tiempo, un compromiso con su generación, un compromiso también con Cuba. ¿Cuáles son esas realidades, esos conflictos, esas inquietudes que ha decidido plasmar en el cine y que le parece urgencias que el cine debe abordar? En mi caso específico lo que trato es de reflejar la realidad que conozco, o sea, la que me es más inmediata. He vivido toda mi vida, por ejemplo, en La Habana Vieja. Ese es un mundo que conozco muy bien y ese es un mundo al que regreso una y otra vez. Conozco sus personajes, conozco su gente, conozco sus calles, conozco su historia y a eso me refiero y desde ahí tal vez le esté hablando a la cultura de Cuba en general, pero antes de pensar en el mundo y antes de pensar en la imagen de Cuba, pienso en el espectador cubano, o sea, pienso en lo que yo quiero decir, pienso en mi compromiso de comunicación y de entendimiento con él y que se sienta reflejado y que se sienta que eso que recibe es auténtico, es verdadero y que él se siente de alguna manera reconocido, identificado en eso que le estoy proponiendo, ¿no? Esas son premisas muy sencillas, pero son premisas que yo creo que el espectador sabe reconocer y sabe valorar. Tengo ahí en los tiempos que tengo libre no paro de escribir, tengo muchos guiones o proyectos para guiones listos. También a veces me gustaría hacer una película escrita por otro. O sea, es una cosa que siempre hablo con los muchachos más jóvenes, con los alumnos, con los que trabajo a veces. Me encantaría, porque eso creo que me ayudaría un poco a salir de mí, a salir de mis lugares comunes. O sea, me interesaría eso. Hay cosas de teatro que me interesan mucho. Me interesa mucho, por ejemplo, el trabajo de Carlos Cerdán me interesa mucho. Porque veo una profundidad en él que la admiro, que le tengo un gran respeto. Me encantaría hacer algo musical, no sé, son muchas cosas, la vida no da para tanto, pero no estoy ceñido a un único camino, a una única, a veces dejo un poco que me sorprendan las cosas y que es lo que no me planifico mucho tampoco, o sea, cuando termino un proyecto, solamente cuando termino empiezo a pensar en el otro. Y entonces son las circunstancias a veces las que determinan cuál es el proyecto que encuentra un camino, ¿no? Quien vea sus películas puede pensar que quizás son películas muy de este tiempo, que dialogan con la realidad cubana, con la sociedad cubana actual. ¿Teme a que sus películas puedan envejecer en algún momento? Sí, de hecho yo creo que va a pasar, o sea, por el tipo de película que yo hago, yo creo que pienso que sí, que puede pasar, o sea, me interesa mucho más ser un cineasta de este momento. Yo sé que la inmortalidad y que la posteridad forma parte de las aspiraciones legítimas de cualquier artista. Yo realmente no siento tanto eso y lo arriesgo y lo pongo todo por ese momento, por ese diálogo con este presente. O sea, eso para mí es fundamental, es esencial. Y puede ser que esté sacrificando un poco ese afán de posteridad puede ser que pudiera hacer películas mejores si pensara más en eso. Pero mi elección está tomada y está tomada desde que empecé, tal vez tenga que ver con mi origen. Yo empecé escribiendo radionovelas y empecé escribiendo para la gente. Y a lo mejor en el fondo nunca he dejado de ser un escritor de radionovelas, que ahora hace películas. Pero lo asumo y lo asumo con alegría. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hoy en A Dos Voces hemos conversado con el guionista y director del cine Ernesto Darana. Sin duda es una de esas personas que también ha complejizado la mirada en torno al ser cubano, en torno a su historia, desde el documental y desde la ficción. Así yo me despido hasta un próximo encuentro donde estaremos contando otra historia, siempre a dos voces.